Bienvenidos, bienvenidos a nuestra clase número 4. Número 4. Estamos en la mitad, 4 clases de 8. Estamos en la mitad y ya hasta acá, estamos aprendiendo bastantes cosas de lo que es la computadora. ¿De acuerdo? Hoy día vamos a ver dos cositas más. ¿Ya? Vamos a ver el microprocesador y la memoria RAM. ¿Ya? He descartado toda la información que tenga que ver de repente con la parte teórica, de acuerdo con muchas cosas técnicas. ¿Ya? Solamente he dejado la parte práctica, lo que realmente nos importa. Pero con lo que aprenden acá, pueden leer cualquier reporte, cualquier informe y ustedes van a entender, ¿de acuerdo? Así que vamos rápidamente con el microprocesador. El microprocesador es la unidad de procesamiento principal de un ordenador, ¿ya? En algunas literaturas lo van a encontrar como CPU, ¿ya? O unidad central de procesamiento, ¿ya? El CPU. O sea, el CPU, nosotros le decimos CPU a todo el case, ¿no? Pero el CPU en realidad es el microprocesador, ¿ya? Cuenta con registro, unidad de control, unidad de métrica lógica y lo que es la unidad de cálculo de coma flotante. Son las partes internas que tiene. Como le digo, esa es la parte teórica. No nos vamos a meter en esa arquitectura del microprocesador porque no es tema del curso. Nosotros queremos conocer al microprocesador, pero no lo queremos conocer internamente a nivel de ingeniería, digamos, ¿de acuerdo? El microprocesador va sentado sobre un socket. Cuando veíamos la mainboard en la clase anterior, veíamos un poco el socket o la base, ¿no? Donde va a ir sentado el microprocesador. ¿Ya? Así que, ¿qué más? Este microprocesador, como trabaja a una alta velocidad y conforme ha ido pasando los años, ha ido aumentando su velocidad, calienta. ¿De acuerdo? Esta parte de encima, la latita, digamos de esa manera, la parte del chasis o el encapsulado, calienta. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un cooler, un disipador de calor que va encima del microprocesador, ¿de acuerdo? Y entre el microprocesador y el disipador que básicamente es de aluminio, puede ser de aluminio, puede ser de cobre, básicamente es de aluminio, o sea, es un material que tenga esa transferencia, pues, ¿no? De transferencia de calor o conductividad de calor. Entonces, metal con metal se pegan, ¿no? El microprocesador con el disipador, pero entre los dos normalmente se pone un poquito de una pasta térmica, se conoce como pasta térmica. A veces lo venden como una jeringa, en una jeringa lo venden, ¿ya? Eso lo vamos a ver en las siguientes clases para cuando veamos ya la parte de ensamblado, reparación. ¿Por qué? Para que haga una buena transferencia de calor, pero ese disipador se va a calentar, entonces se pone encima un cooler, un ventilador, ¿de acuerdo? La velocidad del microprocesador se mide en megahertz. Esta velocidad del microprocesador se puede acelerar, ¿ya? Obviamente, al acelerar un microprocesador va a hacer que trabaje mucho más rápido. Pero ¿qué va a pasar también si trabaja más rápido? Se va a calentar. Se va a calentar más y es lo que el aumento de velocidad en un microprocesador se conoce como overclocking, ¿ya? Ustedes como ensambladores de computadoras o reparadores de computadoras deben saber eso, ¿ya? Se acelera mediante el software de la mainboard, se acelera la velocidad del reloj y esa elevación de la velocidad del reloj se conoce como overclocking, ¿ya? Eso va a hacer que caliente mucho más, obviamente, ¿ya? Y eso va a hacer que necesite más refrigeración el microprocesador, porque si no el microprocesador, cuando se calienta mucho el microprocesador, apaga toda la máquina, ¿ya? El modo de protección del microprocesador apaga toda la máquina, ¿ya? Por eso que cuando no está bien puesto el disipador con el microprocesador, a veces el usuario dice, mi computadora trabaja 3 minutos o 5 minutos y después se apaga. Espera un rato, lo vuelvo a prender, funciona otros 5 o 10 minutos y se vuelve a apagar, ¿ya? Puede ser que esté mal puesto el disipador con el cooler, ¿de acuerdo? Esa es una falla.
Fabricantes de microprocesador, básicamente Intel, que es quien lo creó, básicamente lo creó Intel. Después aparece una competencia que es AMD. Y por ahí Apple también desarrolló sus propios microprocesadores y Qualcomm, ¿no? Para lo que son dispositivos móviles. Entonces siempre va en lo que son computadoras, el Intel con el AMD. Acá vemos una imagen del microprocesador. Encima, acá debajo está sentado ya, encima tiene un disipador de aluminio y encima del disipador de aluminio tiene un cooler, ¿de acuerdo? Entonces este cooler va a hacer que vaya refrigerando el disipador, enfriándolo y de esa manera manteniendo refrigerado el microprocesador. Hay diferentes tipos de... Ahora, esta es una antigüita, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, tenemos este, miren, fíjense acá en este tipo de cooler, ¿no? Interesante, ahí está el microprocesador, ahora se transfiere el calor mediante unos tubos y se disipa con dos coolers, ¿no? Y también podemos encontrar sistemas de refrigeración con agua, líquido, ¿no? No digamos agua, sino líquido, ¿de acuerdo? Es una refrigeración líquida. Ya, por ejemplo, acá en la caja se ofrece el microprocesador y con unos tubos que pasan por unos coolers refrigerantes, pasa una pequeña bomba y después recircula, ¿de acuerdo? Y hace que eso recircule, ¿ya? Este sistema está ya integrado acá, por ejemplo, ¿no? Ya está integrado. Y eso lo hace también un poco, digamos, como futurista, ¿no? Le da un cierto estilo gamer. ¿Qué más en relación al microprocesador? En características, es el microprocesador. Internamente lo que vemos es solamente un metal, una latita, pero eso es lo que cubre, es toda la circuitería. Un microprocesador, para entender un poco, cuando aparece en la década, después de la Segunda Guerra Mundial, o en la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, aparece el transistor. ¿De acuerdo? Un poquito de historia. El transistor, antes del transistor existían tubos, la electrónica era tubos, a válvulas de vacío, ¿ya? Entonces después aparece el transistor y hace que todo se achique, todo se minimice. Entonces básicamente se comienza a integrar en un encapsulado varios transistores. Primero cientos de transistores, después miles de transistores y así sucesivamente. Lo que se conoce después se va a conocer como el microprocesador. La memoria caché es una memoria interna que tiene, es como si tuviera una pequeñita RAM dentro o alrededor del microprocesador. ¿De acuerdo? Se le conoce como L1, actualmente se habla de L2 y de L3. L viene de layer, ¿no? De capa. Ya, capa 1, capa 2, capa 3. Ha ido aumentando esta memoria caché. A veces está fuera del microprocesador, a veces está el L3, por ejemplo, está dentro del procesador. Entonces, entre el cerebro, digamos, que se le conoce como el cerebro de la computadora, este microprocesador. Entonces, después de eso se interfaza conversa con la memoria RAM, ¿ya? Pero entre los dos está la memoria caché. Entonces, la memoria caché ayuda a que la comunicación o los procesos se den mucho más rápidos, ¿ya? Esa es la memoria caché. Después la unidad de cálculo de coma flotante o lo que era el coprocesador, ¿no? El coprocesador matemático, ¿no? Entonces, los registros, la parte de los procesos que hace, los puertos son las interfaces porque tiene interfaces, los núcleos son cuántos núcleos tiene un microprocesador. Normalmente tenía uno, ¿ya? Normalmente tenía uno. Entonces, en escala de servidores, por ejemplo, se usaban 8, ¿no? 4, 8 procesadores. ¿Ya? Es como si tuviera 8 cerebritos en un servidor. Pero hay computadoras sofisticadas que requieren bastante procesamiento, llámese de video, de juegos o de diseño, que tienen las mainboard, veíamos en la clase anterior que traían para 2 microprocesadores, ¿de acuerdo? Pero los microprocesadores internamente tienen núcleos. Ya tenía uno nada más, después aparecieron 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos, 16 núcleos. Encontramos procesadores que tienen 16 núcleos. Es como si tuviera, cuando tenía 2 núcleos era como que tiene 2 cerebros, ¿no? Con uno están leyendo
y con otro estás hablando, ¿no? Entonces, tiene más capacidad de proceso. Ahora imagínate, tiene 4 núcleos, 16 núcleos, ¿de acuerdo? Entonces eso ha ido aumentando. Y los núcleos están amarrados a los hilos. ¿Qué son los hilos? Los hilos son traders en inglés, ¿ya? Y son hilos, se le dice hilos o son subprocesos, ¿ya? Los hilos es como el microprocesador entraran 4 hilos, ¿no? Entran 4 hilos y salen 8, ¿ya? A veces entran 2 y salen, a veces salen 2 o a veces salen 4. Entran 4 y salen 4 procesos, ¿está bien? Pero a veces entran 4 hilos y salen 8 subprocesos, ¿ya? Esos son juegos internos o diseños internos que hacen que el microprocesador sea mucho más ágil. ¿Por qué lo digo? Porque no vaya a ser que comiencen a leer la descripción de un microprocesador en algunas características y digan, hilos, esto no lo aprendí. ¿Ya? Los hilos son eso, básicamente son procesos que puede hacer un microprocesador. ¿Ya? Las tecnologías de 32 o 64 bits, ¿qué quiere decir? 32 bits porque es como si tuviera una pista, ¿de acuerdo? Una pista de doble vía. 2 de ida, 2 de venida. Entonces, 32 bits. Hay esa velocidad de movimiento, digamos, dentro del microprocesador. 64 bits será el doble, ¿no? Será el doble. Entonces, tienes 4 pistas de ida, 4 pistas de venida. Entonces, tiene mucho más proceso, mucho más capacidad de procesamiento. Esas básicamente las tecnologías de 32 y 64 bits. Esto se amarra al sistema operativo. Tú puedes instalar un sistema operativo de 32 bits, por ejemplo, un Windows 10 de 32 bits y o un Windows 10 de 64 bits. Por eso cuando tú compras un sistema operativo dice de 32 a 64 bits y hasta ahí llegaste, ¿no? Ya, hoy día estás aprendiendo que hay sistemas operativos. ¿Ya? El sistema operativo entonces está amarrado. Y normalmente la mainboard también estaba amarrado a decir a 32 64 bits el microprocesador. En la actualidad, pues ya vienen todo para 64, la gran mayoría. ¿Ya? La gran mayoría soporta 64. ¿Qué pasa si yo tengo una arquitectura de 32 bits y le quiero poner un sistema operativo de 64 bits, un Windows de 64 bits? No va a agarrar. Te va a salir un error, la arquitectura, ¿no?, de esta computadora no soporta 64 bits, te va a decir. ¿Qué pasa si tú tienes un microprocesador y una arquitectura de 64 y le quieres poner un sistema operativo de 32 bits? Si se puede, va a funcionar. ¿Y de 64? Claro que sí, va a estar 64 dentro de 64. ¿De acuerdo? 32, sí, funciona 32 en una arquitectura de 64. Pero ¿qué pasa? Vas a limitar un poco, ¿no? Por ejemplo, si tienes una arquitectura, un microprocesador y una arquitectura de 64 bits y le pones un Windows 10 de 32 bits, ya va a funcionar, sí va a funcionar, pero básicamente vas a ver reflejado en la cantidad de memoria, porque el sistema operativo de 32 bits soporta máximo 4 GB de RAM, 4.2 para ser más exacto, pero cuando tú veas tu RAM vas a ver 3.7. ¿Pero por qué? 3.7 o 3.8. Porque si tienes la mainboard con video integrado, el video o el acelerador de video te roba o te jala un poquito de RAM, por eso que solamente aprovechas 3.7. Pero tú tienes 8 GB de RAM. Claro, el problema está que le pusiste un sistema operativo de 32 bits. Entonces, ¿cómo solucionas eso? Formateando y poniendo un sistema operativo de 64 bits. Entonces, ahí vas a aprovechar tus 8 GB de RAM. ¿De acuerdo? Hay un dato más. Esto lo vimos cuando estudiamos en la mainboard, ¿no? Y vimos los tipos de zócalos. Los zócalos o el pinado que tiene el socket o en este caso el microprocesador, ¿de acuerdo? Tienes que tener en cuenta. Acuérdate que PGA básicamente lo trabaja en AMD y LGA básicamente lo hacen para Intel, los microprocesadores Intel, ¿ya? Y dijimos, perdón, el PGA para AMD, LGA para Intel. Y BGA, de bastante, de Bolivia, el BGA básicamente se usa pues para dispositivos móviles, ¿no? Dígase de repente laptops, tablets o smartphones, ¿no?
¿Ya? Entonces eso quedó claro ahí. Eh, acá hay un gráfico interesante, ¿no? De las partes del microprocesador internamente, y ahí vemos todo, su generador de reloj, que le daba la velocidad, y también lo podemos acelerar. ¿Cómo se llama cuando se acelera el reloj? Ahí está, tarea para ti. Esta de acá es realmente como una ciudad en miniatura. Cuando tú lo ves con un microscopio, con un dispositivo de agrandamiento, ves ahí definitivamente la distribución que tienen todos los transistores y todo eso, ¿no? Pero es como una pequeña ciudadela, ¿no? Es interesante cuando lo ves. Y resulta curioso porque los diseñadores de microprocesadores a veces dejan su firma, ¿no? Ponen un dibujito, ponen un gráfico, ¿no? Un gráfico así como una bandera pirata, un muñequito, un conejo, un Hello Kitty, lo que sea. Nadie lo va a ver, ¿no? Salvo el diseñador. Pero es una cosa que es una curiosidad que les comento yo para que ustedes sepan, ¿no? Nosotros no lo vemos, ¿no? Además se vota eso, ¿no? Pero el que lo hace tiene ese detalle de cuando uno mira un microprocesador internamente como tal, a veces se encuentra esos detalles, ¿no? Pero bueno, es un dato curioso. Intel, la línea de Intel, bueno, nace pues primero, a ver, nace con el Intel, nace haciendo la 404, que era un chip así como este, ¿ya? Acá está, 4004, perdón, 4004. Este fue uno de los primeros microprocesadores que diseñó o hizo Intel, ¿de acuerdo? Tipo DIP, ¿ya? Con sus patitas, una arañita. Después cambió a este de acá y fue evolucionando. Por eso que Intel, las computadoras antiguamente, antes de llamarse Pentium, las conocíamos como 286, es por esto, 286 y sus versiones. Después pasó 386. Después pasó al 486, ¿ya? 486 y sus versiones. Por ejemplo, esta es la 486SX, ¿ya? Es su versión. Eso lo puedes encontrar en Wikipedia, por ejemplo. Pones ahí microprocesadores Intel y vas a ver toda la historia de los procesadores. Todo lo que ha ido saliendo a lo largo de la evolución en el tiempo. Ya, acá vemos un chip con cómo era internamente. Este era una Pentium, una 486, una Pentium 1, creo. Cuando la 486 pasó a ser 586, ya no le quisieron llamar 586. Entonces, como era 5, le llamaron Pen. De ahí viene Pentium. Viene de penta, de 5, ¿ya? Por eso que se comenzó a llamar ahora Pentium. Y la Pentium, no hay Pentium 1, de acuerdo, era Pentium nada más. Cuando cambia, evoluciona. ¿Qué es lo que cambia en realidad? Es la velocidad, ¿de acuerdo? La velocidad, la memoria de caché y otras mejoras, ¿de acuerdo? Pero básicamente la velocidad se iba aumentando, ¿ya? En megahertz iba aumentando la velocidad y iba aumentando la cantidad de transistores que soportaba o tenía ese microprocesador. Por eso que va evolucionando. Apareció la Pentium 2. La Pentium 2, había una versión de la Pentium 2 que era así, que era paradita, o sea, el microprocesador no era cuadradito, sino era para sentar, así como este. Y las mainboard también se iban adaptando, ¿no? Tenía los dos, el socket y también para poner el slot 1, me parece, si mal no recuerdo, se llamaba slot 1, ¿ya? Sí, he llegado yo a ensamblar estas máquinas con Pentium 2, así como este slot, ¿ya? Hasta 386, 486 he podido yo ver esas computadoras grandotas, ¿no? Además, la memoria RAM venía soldada a la mainboard. Pero bueno, son datos curiosos. 22, 23, 24, Celeron, por ejemplo, había un Pentium Celeron, se le decía Pentium Celeron, pero era Celeron nomás en realidad. Lo que pasaba que era una Pentium 4, pero, por ejemplo, la Pentium 4 traía un mega de memoria caché. En cambio, el Celeron tenía la misma velocidad, por decir 2.4 megahertz, 2.4 megahertz, pero su memoria interna, su memoria caché era la mitad, ¿no? 512K. Ya, eso hacía que sea Celeron, ¿ya? Después apareció el Dual Core. Dual Core era una simulación de tener dos núcleos, ¿ya? Era como una simulación. Después apareció el Core 2 Duo. El Core 2 Duo ya internamente en mi procesador tenía dos núcleos, ¿ya? Después apareció el Core 2 Quad, con Q,
quad, ¿ya? Core 2 quad, que hacía referencia a que tenía 4 núcleos, ¿ya? Entonces fue aumentando en núcleos. Iba aumentando en velocidad, como no podía seguir aumentando más en velocidad, porque ya eso calentaba, la tecnología no podía soportar eso de repente, entonces aumentaron en núcleos. Y después del acuerdo quad aparecieron ya las I, ¿no? I3, I5, I7, ¿no? En el 2020 ya apareció la I9, ¿ya? Entonces, después de la I9, ahí estamos. Lo que ha ido mejorando, han ido apareciendo otras I3, otras I5, otras I7, pero lo que cambia es la generación, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Yo puedo encontrar una, una i5 de cuarta generación. ¿Cómo me doy cuenta? Porque normalmente dice 4800, ¿no? 4800, por así, ¿no? O 4800. Entonces, esta es cuarta generación. Otra que dice 7800. Esta es séptima generación. Entonces, de acuerdo al numerito con que comienza, yo me puedo dar cuenta qué generación es, ¿de acuerdo? Y así aparece. Entonces, lo que han ido mejorando ahora son las generaciones. ¿Ya? Generación uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ahorita me parece que está en la generación 14ª, ¿ya? 14ª generación. Obviamente AMD también tiene su línea de fabricación con sus diferentes nombres, ¿ya? AMD. Entonces, si yo compro una mainboard AMD, tengo que comprar un microprocesador AMD. Ojo con esto. Si yo compro una mainboard, puede ser Asus, puede ser el mismo fabricante, pero lo que va a hacer variar es la tecnología para la cual va a recepcionar. Por ejemplo, yo compro una mainboard Asus para AMD. Entonces yo veo qué microprocesador soporta esa placa en AMD. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre Intel y AMD? Básicamente ninguna, salvo al inicio que AMD tenía un problemita que era que calentaba mucho. Ya las AMD eran un poquito más gruesitas y más gruesitas en relación a Intel y que calentaba aún más que las de Intel. Entonces ese era un problemita que tenía las AMD, que en el tiempo ya lo han ido solucionando, ya se ha vuelto más bien ya un mito, ¿no? Decir, no, AMD calienta, no, ya ese es un mito del pasado. Ya, eso, mejor dicho, es un problema del pasado. ¿Ya? Entonces AMD salen muy buenas máquinas AMD. Es más, a veces duran mucho más que una Intel, ¿de acuerdo? Entonces, es una buena máquina, ¿de acuerdo? Es un muy buen procesador en este caso. ¿Ya? Hasta ahí estamos, ok, listo. Pasamos ahora a la memoria RAM. La memoria RAM, la famosa memoria RAM, Random Access Memory, ¿no? En la memoria RAM, a lo largo del tiempo, también ha ido cambiando su tecnología. Ya, no vamos a entrar en el detalle de RAM, DRAM y todo eso, salvo lo que nos importa. ¿Qué nos importa? ¿Hay tecnologías antes de estas? Sí, sí hay, ¿no? Las RAM, hay varias acá, ¿ya? Pero ya ahorita estamos con DDR. DDR1 ya, DDR, no hay DDR1, sino DDR nada más. La DDR cuando aparece ya está antigüita, ahorita ya está, digamos, discontinuada. DDR2 también es antigua ya. DDR3 por ahí podríamos encontrar la segunda. DDR4 todavía está vigente, pero la nueva es DDR5. ¿De acuerdo? ¿Qué varía? Por ejemplo, esta es una DDR3 y esta es una DDR4, pero yo las veo igual. ¿Cómo la diferencio? Básicamente por la muesca que tienen acá. Si tú tienes un socket para DDR4 y quieres poner esta DDR3, no va a ingresar porque la muesca está corrida. Si ustedes se dan cuenta, acá nos damos cuenta. Mira, la DDR, mira cómo la muesca se va corriendo para un costado. ¿Ya? No van a ingresar. Salvo, pues, esta ya está descontinuada. Entonces, por eso que DDR4 no se complica la vida, está más o menos a esa altura. ¿Ya? Por ejemplo, no va a ingresar. Una DDR2, DDR3 va a entrar de costado, ¿no? No va a ingresar. Tiene que coincidir porque los sockets, si se fijan acá, tienen una muesquita acá. Entonces, esta muesquita de acá debe entrar en esta guía de acá. ¿Ya? Entonces, sienta y estos ganchitos que están al costado van a... Entonces, cuando se sienta la memoria RAM, lo que hacen es engancharse.
Entonces, cuando tú la quieres sacar, este ganchito de acá lo jalas para afuera, ¿no? Y va a expulsar a la RAM. Lo insertas, engancha. Lo jalas, lo expulsa, ¿ya? Estas básicamente son las formas, ¿no? La DIP que le decía es tipo arañita, tipo arañita. La ZIP era una sola línea. Las RIM eran unas buenas memorias, las RIM. Incluso eran mucho mejor que las SIM, pero se descontinuaron. ¿Por qué? No lo sé. Pero eran buenas. Yo he llegado a ver estas RIM. Tenían que estar todos los sockets ocupados. Si tú tenías dos, tenías que ponerle unos puentes. Es parte de la historia. Sí, y bueno, las DIN, pues que normalmente usamos actualmente. Las DDR son de este formato DIN, ¿de acuerdo? Las que este SO DIN son los que usan las laptops o dispositivos más pequeños, ¿ya? Son DIN, pero más pequeños. Ya tienen su número de pinado también. Todos estos tienen su número de pines. Estas FB DIN son las que se usan ya para servidores, otro formatito, ¿ya? Acá los podemos conocer un poquito. Estas son antiguas, ¿no? Estas son las antiguas, que les decía, la DRAM, esta de acá es la FPM, la EDO, esta de acá también es EDO, BEDO, acá está, BC, SDRAM, ¿de acuerdo? De ahí aparecieron las DDR, ¿ya? Acá está, las DDR. Después la DDR, pues ya pues 2, DDR3, DDR4, DDR2, DDR3, pero en formatos más pequeños también. Acá le dice cuántos contactos, cuántos pines tiene. Por ejemplo, este tiene 200, este tiene 204, y así va variando, ¿no? Este de acá también son memorias RAM, ¿ya? Pero estas son GDDR. ¿Qué quiere decir eso? Son gráficas, ¿de acuerdo? Estos van en la tarjeta gráfica, ¿ya? En las tarjetas de video tienen una memoria, ¿ya? Por eso cuando tu tarjeta es integrada, le jala RAM a tu computadora. Pero cuando tú le pones una tarjeta de video, la tarjeta de video viene. Cuando tú compras tarjeta de video, tienes que comprarla con cuánto de RAM lo quieres. Eso lo vamos a ver en otra clase, ¿ya? Pero le voy diciendo, esto tiene memoria RAM para las tarjetas de video. Tarjeta gráfica. Y las tarjetas gráficas también tienen memoria DDR2, 3, 4, ahorita también está en DDR5. Esta es, por ejemplo, una DDR, ya DDR1 vamos a decirle, ¿ya? Y era así. Este era su código, PC 1600. ¿Qué quería decir? Que era una DDR 200. ¿200 por qué? Porque trabajaba a 200 MHz. O sea, trabajan. ¿Qué debemos saber en una memoria? En qué velocidad trabaja. ¿Ya? Y así la DDR, por ejemplo, llegó hasta la 4500, que era ya trabajaba 500 MHz. Ya me he salteado la DDR2, 3, 4 y me he ido hasta la 5, que es lo que tenemos ahorita en el mercado. En la DDR5 tenemos este tipo, con esta codificación, que ahora nos ayuda mucho. Bueno, 5200, me doy cuenta que es 5200 MHz, ¿no? Entonces, su velocidad está amarrado a su código. Acá no, acá era un poquito complicado porque tú tenías que memorizarte. 1600, 200 MHz. A 2100 a 266 MHz. Un poquito tenías que memorizarte, ¿me entiendes? Pero ahora ya como que está amarrado, ¿no? DDR5, 6000 a 6000 MHz, ¿ya? Está amarrado, ¿ya? Entonces, ¿qué debes saber cuando vas a comprar una memoria RAM? ¿Qué tecnología es? DDR4, DDR5, de acuerdo a tu mainboard. O sea, tú lo primero que debes observar es qué mainboard vas a usar, qué mainboard vas a comprar. Por ejemplo, vas a comprar una mainboard, esta es una Asus, ¿no? TUF, tipo gamer. Esta Asus, por ejemplo, en sus características de la memoria RAM, nos da toda esta información y nos dice que tiene cuatro socket DIN, estas de acá, tiene cuatro, ahí están, 1, 2, 3, 4, y soporta máximo 192 gigas, ¿ya? 192 gigas. Y trabaja con DDR5 con todas estas velocidades de acá, ¿de acuerdo? Todas estas velocidades de acá. ¿Está bien? ¿Se entendió? Excelente.
¿Ya? Excelente. Entonces, yo puedo comprar, de repente la de 500 es mucho más cómoda. De repente es una computadora solamente que se va a usar para Office, para correo, un usuario sencillo. No le voy a comprar una DDR5 de 7200 MHz, ¿de acuerdo? Le compro de 5000 o de 5200, nada más que debe haber una diferencia entre 20, 30 o 40 dólares, si es que no más. ¿Ya? Solamente en la memoria RAM. Entonces, ¿para qué voy a comprar tanta memoria con tanta velocidad si no se va a explotar? Si de repente fuera una máquina que se va a usar para juegos, diseño gráfico o alto procesamiento, entonces ahí sí de repente apunto a velocidades altas, ¿de acuerdo? Ese es un criterio que hay que tener. Y acá te dice cuánto máximo puede soportar, ¿de acuerdo? Acá también 4 DIN, máximo 128, acá 192, dependiendo cómo sea la configuración que se dé, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces acá observamos una mainboard, ¿de acuerdo? Acá observamos una mainboard y nos vamos a ir. Esta es la mainboard que yo quiero comprar. Ok, listo. Entonces es un socket LGA de 1700. Ah, ok, es 1700. O sea, soporta microprocesadores LGA, o sea, Intel. ¿Ya? Este es para Intel. Dice para terceava, ¿no? Generación. Ah, ok. O sea, puedo comprar un i3, un i5, i7 o i9, pero que sea de esta generación. ¿De acuerdo? Acá lo dice. Procesadores de núcleo Intel. ¿De acuerdo? De procesadores de núcleo Intel. Ok, listo. Entonces, esta mainboard Asus, con este modelo de acá, trabaja con procesadores Intel, que tienen que ser tercera generación. Ok. ¿Y cuánto? Su RAM, acá está, 4 DIN, DDR5, ¿de acuerdo? No puedo comprar yo memoria DDR4, pues, porque me está diciendo que mi placa tiene slots para memoria RAM DDR5, máximo 7200 MHz de velocidad. Trabaja doble canal, ¿de acuerdo? ¿Cómo doble canal? Si ustedes se fijan, este es negrito, este es plomito, este es plomito. ¿Qué quiere decir? Si yo compro dos bancos de memoria, por ejemplo, de 4 gigas cada uno, 4 gigas acá, y no lo pongo en el costado, lo pongo negrito 4 gigas de RAM. O sea, tengo 8 gigas de RAM, pero lo pongo así. Uno en este negrito, otro en este negrito. ¿De acuerdo? Si comprara otras dos más, ya pongo al revés. Pongo en este plomito y en este plomito. Siempre, pero si tengo uno solo de DDR5 de 4, perdón, de 8 gigas de capacidad, ok, no hay problema. Entonces usas el slot más cercano al microprocesador. Ya es una buena costumbre que se debe tener. ¿De acuerdo? No lo pongo lejos, lo pongo lo más cerca. ¿Por qué si tengo 4 acá, 4 acá? Porque trabajan por canales, trabajan por hilos. ¿De acuerdo? Eso va a ayudar a que trabajen los hilos. Para eso es por eso que dice channel dual o dual channel o doble canal. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Entonces, una memoria RAM se compra por su característica de tecnología de DR5, DR4, por su velocidad y por la capacidad. Tres cosas, nada más en memoria RAM. No te compliques tanto. Su tecnología, ¿qué tecnología es? ¿Ya? DDR4, DDR5. Su velocidad, a qué velocidad de megahertz trabaja, ¿ya? Y me soporta mi placa, y cuánto de capacidad, ¿ya? 4 gigas de RAM, 8 gigas de RAM, 16 gigas de RAM. ¿Cuánto recomiendo yo en la actualidad? Algunos recomiendan 4, no, yo recomiendo 8. O le pones dos bancos de 4 o uno solo de 8 con proyección a un año, 2 años, ponerle otro banquito o otra memoria, ¿no? Que tenga 8, o sea, 4, 8 y 8, vas a tener 16 GB de RAM, pensando a futuro, porque a veces el usuario dice, no, ahorita no me alcanza, entonces le bajas el presupuesto, le pones una sola de 8, y dice, de acá a un año, 2 años que te va bien, le ponemos otra más, vas a tener más RAM y mucho más capacidad de procesamiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto al microprocesador y la memoria RAM, ¿de acuerdo? Si hubiera alguna pregunta, pasamos a la ronda de preguntas.